Medidas de prevención en caso de sismos o terremotos. Verifica anticipadamente estanterías, paredes y áreas riesgosas e informa para su adecuación. Es muy importante que participes en los simulacros de evacuación. Cerciórate que en el kit de emergencia existan linternas y pitos. Durante el evento telúrico, recuerda que no debes correr, mantén la calma y no grites. Por ningún motivo utiliza el ascensor. Protégete junto a columnas o superficies que resistan la caída de objetos. Identifícalos con anterioridad. No te acerques a ventanas ni estanterías que representen peligro. Ubícate cerca de columnas, agachado y cubriendo lo mejor posible tu cabeza y cuello con las manos. Recuerda siempre que se presentarán réplicas y verifica objetos inestables para evitar más accidentes. Si te encuentras en la parte exterior, debes tener distancia de árboles y postes. Para la evacuación debes salir ordenadamente sin obstaculizar las escaleras o puertas de emergencia. Si te encuentras atrapado, de ser posible, activa la luz de tu celular, un timbre fuerte o golpea un objeto que esté cerca para ayudar a tu ubicación. Es importante interrumpir los sistemas de energía y gas. Al salir, ten cuidado con la caída de vidrios y objetos contundentes y dirígete al punto de encuentro asignado en los simulacros. Los sismos o terremotos no se pueden prevenir, pero tú sí puedes salvar tu vida y la de los demás. Buenas tardes a todos nuestros participantes, les enviamos un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Mi nombre es Juan Sánchez y seré el encargado de guiarlos en esta acción educativa de la comunidad de conocimiento de prevención de peligros en el sector salud. La temática es sección 6, infecciones nosocomiales, un riesgo significativo para los trabajadores del sector salud por patógenos resistentes. Les solicitamos muy amablemente estar atentos y participar activamente en nuestro evento web. Pueden usar el chat de preguntas para realizar las inquietudes que puedan tener. Recuerden que a lo largo del evento o al final tendremos un espacio para dar respuestas a las preguntas formuladas. Es un placer para mí darle la bienvenida a nuestro experto, el Dr. Cristian Alonso. Él es médico cirujano, magíster en educación e investigación cualitativa, especialista en administración de salud ocupacional, tecnólogo de higiene y seguridad industrial, asesor internacional, profesor de posgrado y maestrías en diferentes universidades nacionales e internacionales. Doctor Cristian, muy buenas tardes, qué gusto tenerlo nuevamente con nosotros y bienvenido. Buenas tardes, Juan, ¿cómo estás? Para ti y también para el ingeniero y para todos los que nos acompañan en este momento desde sus pantallas y están con nosotros en estos momentos. Efectivamente, Juan, hoy el día vamos a trabajar nuestra sesión número 6 de infecciones nosocomiales. Efectivamente, para el sector salud, digamos que tiene mayor significación en la medida en que podemos entender de qué se trata este tipo de infecciones que son por patógenos resistentes. Casi siempre pensamos en ellas para nuestros pacientes, pero no las pensamos para nosotros como integrantes del sector salud, en las diferentes profesiones que trabajamos allá. Pero si te parece, Juan, hagamos nuestra primera evaluación del día. Ya iniciaremos con el sondeo. Les recordamos que realizaremos dos sondeos durante el evento, uno al inicio y otro al final. El primero tiene como objetivo evaluar los conocimientos previos de los participantes y el segundo medir lo aprendido. Comencemos con la primera pregunta. Sobre las infecciones nosocomiales o infecciones adquiridas en el hospital, A. Nunca le puede adquirir al personal médico. B. Son poco graves. C. Solo lo pueden adquirir los pacientes en su atención. D. Ninguna de las anteriores. E. Todas las anteriores. Tenemos 15 segundos para responder la primera pregunta. Vale, estas son las respuestas de nuestra primera pregunta en el sondeo. A. Nunca la puede adquirir el personal médico con el 0%. B. Son poco graves con el 8%. C. Solo adquieren los pacientes en su atención con el 4%. D. Ninguna de las anteriores con el 54%. Y E. Todas las anteriores con el 35%.
Vale, y esta es nuestra segunda pregunta de este sondeo. ¿Cómo se puede infectar el trabajador de salud con estas infecciones nosocomiales? A. Exposición directa a paciente. B. Procedimientos invasivos. C. Falta de equipos de protección personal. D. Ninguna de las anteriores. E. Todas las anteriores. Tenemos 15 segundos para responder esta segunda pregunta. Vale, estas son las respuestas de nuestra segunda pregunta. A. Exposición directa al paciente con el 0%. B. Procedimientos invasivos con el 3%. C. Falta de equipos de protección personal con el 37%. D. Ninguna de las anteriores con el 0%. Y E. Todas las anteriores con el 60%. Vale, y esta es nuestra tercera pregunta de este sondeo. ¿Cuál es la forma de prevenir estas infecciones? A. Evitar atender a los pacientes. B. Vacunación EPP. Capacitación de sistema de descontaminación. C. No incluirlo en las evaluaciones médicas ocupacionales. D. Ninguna de las anteriores. Y E. Todas las anteriores. Tenemos 15 segundos para dar respuesta a esta tercera pregunta. Estas son las respuestas de nuestra tercera pregunta. A. Evitar atender a los pacientes con el 0%. B. Vacunación EPP. Capacitación, sistema de descontaminación con el 83%. C. No incluirlo en las evaluaciones médicas ocupacionales con el 0%. D. Ninguna de las anteriores con el 8%. Y E. Todas las anteriores también con el 8%. Muchas gracias, Juan. Entonces, continuemos si te parece bien. Y la idea en el día de hoy es que vamos a estar revisando este problema. Ah, hay un autor que me encanta leer, es Noah Gordon. Noah Gordon tiene una trilogía, bueno, tiene muchos más libros, pero esta trilogía de médicos me encanta. Es El médico, el chamán y la doctora Cole. Es la historia de la medicina a través de médicos que además de eso tienen otras connotaciones, pero nos lleva desde el siglo X hasta la fecha con la doctora Gordon en una trilogía espectacular. Se la recomiendo para que lo puedan mirar, sobre todo para ustedes que tienen en el sector salud esta vocación de la cual disfrutamos muchos. Lo cierto es que Noah Gordon escribió una cosa bien interesante sobre la medicina y dice es que la ciencia y la medicina se ocupan del cuerpo, mientras que la filosofía se trata de la mente y del alma. Pero también dice renglón seguido, tan necesarias la mente y el alma para un médico como la comida y el aire. Es decir, que cuando nosotros trabajamos en estos temas de salud, no solamente debemos tener en cuenta lo que estamos viendo a través de los conocimientos, que es muy importante porque nos permite no hacer daño, pero adicionalmente a eso es muy importante porque estamos explorando, uno, la mente, que es clarísimo que tiene que ver con la salud, y el alma, que a su vez también hace parte de ese juego en el que debemos entrar para poder cuidar y curar a nuestros pacientes, o por lo menos acompañarles en el proceso, que es más lo que hacemos en muchas ocasiones. Muy bien, pero ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de infecciones nosocomiales por patógenos resistentes. ¿En quién? En el personal salud. No me estoy enfocando en el paciente. El paciente está tocado, lo miran, lo trabajan, pero nosotros como integrantes de este grupo que lo trata, no estamos protegidos contra estas infecciones nosocomiales o por lo menos no nos tenemos en cuenta nosotros mismos como parte de esas posibles patógenos. Vamos a mirar qué tantos casos se dan, en qué tareas y en qué cargos se dan esta presencia de infecciones nosocomiales y obviamente vamos a mirar cuáles son los factores de riesgo que pueden estar asociados. Y no me refiero solamente al biológico, sino me refiero a los otros factores de riesgo que como seres humanos y como trabajadores del sector salud aportamos en la ecuación de enfermedad por infecciones nosocomiales o infecciones adquiridas en el hospital, porque a veces el tema de nosocomial puede quedarle raro a las personas en ese tema. Y al final vamos a ver cómo se hace el diagnóstico y el tratamiento, pero nos vamos a enfocar sobre todo en cuál es el manejo que se debe hacer a nivel de empresa para poder estar ayudando a nuestros trabajadores. Entonces, nuestro objetivo será revisar no solo la definición, sino la epidemiología de las infecciones nosocomiales en el personal salud. Identificar qué cargos y qué labores
presentan el riesgo como parte con natural de su trabajo y identificar cómo podemos realizar estos controles en empresa. Pero primero revisamos lo básico y es qué es una infección nosocomial o una infección adquirida en el hospital. Estas infecciones, y de hecho son infecciones, lo cual quiere decir que estamos hablando, y no nos vamos a referir a todos los riesgos, sino solamente a las infecciones, lo cual quiere decir que estamos hablando de factores infecciosos como los virus, las bacterias, los hongos y todos aquellos que sean capaces de generar este tipo de patología. Desarrollada durante la atención sanitaria, es decir, esa exposición a esa infección es desarrollada y generada en el marco de nuestro proceso de atención en salud y que no está presente ni en incubación en el momento del ingreso del paciente o del trabajador de salud. Es decir, que cuando nosotros entramos al hospital a trabajar, ya obviamente también, fíjense que lo enfoco también desde el paciente, pero este va enfocado a nosotros los trabajadores de salud, es que cuando ingresamos no tenemos esta infección con nosotros, porque entonces no sería nosocomial, sino sería adquirida en comunidad. Estas infecciones son, de hecho, un problema en salud pública y están contribuyendo a que la gente enferma y muere, es decir, a que haya mayor morbilidad y mortalidad. Eso se liga obviamente a unos altos costos. Esto es, de hecho, una afirmación hecha por la Organización Mundial de la Salud sobre las infecciones nosocomiales. Son un problema. Por eso la estamos tratando hoy en día para poderlo mirar. La Organización Mundial de la Salud, en los últimos cálculos que hizo, que ya tienen bastante tiempo, sobre infecciones nosocomiales, dice que más o menos hay 1.400.000 millones, o sea, es una gran cantidad de infecciones, 1.4 millones de infecciones nosocomiales en hospitales. Y la tasa varía. ¿Y varía entre qué? Entre países desarrollados y en desarrollo. O sea que allí, digamos, el grado de desarrollo y el manejo que se le da a los trabajadores sí influye en la incidencia y la prevalencia de estas infecciones en el sector salud. Y obviamente también en la de los pacientes. Los trabajadores de salud tenemos una incidencia de infección de agentes infecciosos que varía de acuerdo con los estudios. Encontré, por ejemplo, estas cifras de 2014 entre 1 y 2%, les voy a mostrar más adelante otras, por ejemplo, estas de McGill del 2014, que hablan en Estados Unidos. En el mundo, 1 a 2%, y en Estados Unidos afecta a 1 de cada 25 pacientes hospitalizados. Es decir, que estaremos hablando de un 4% más o menos de pacientes. No son tan fáciles de encontrar en el personal salud, de manera tal que allí vamos a centrar un poco nuestro foco para poder entenderlo. Entonces, las infecciones ocupacionales, porque esta infección por agentes patógenos en hospital se constituiría una infección ocupacional para nosotros como personal salud. Está mediado por la exposición a derivados de sangre, por ejemplo, o a fluidos corporales contaminados, es decir, al paciente como tal. Y son efectivamente un problema importante, o sea, no solamente para el hospital en términos de sus pacientes, sino también para nosotros como personal salud. Y esa incidencia varía de acuerdo con el tipo de profesión y por las prácticas de prevención que tenemos implementadas. Entonces, a mayor cantidad de prácticas de prevención, menor infección ocupacional por agentes de tipo nosocomial. Entonces, tenemos la hepatitis B, la hepatitis C, el VIH. Si lo dividimos por patologías, en este caso, la tasa de exposición a sangre y fluidos potencialmente infeccioso en trabajadores del sector sanitario está reportada más o menos entre el 10 y el 16% para VIH. Hepatitis C, 3 al 7%, hepatitis B, 0.3 a 1.2 y VIH para Estados Unidos termina siendo bastante alto. Esto es para Estados Unidos y Europa. Fíjense que ya nos vamos acercando un poquito más a la actualidad, 2019. Ahora bien, heridas por pinchazo, es decir, exposición a herida directa, según la Organización Mundial de la Salud, más o menos 2 millones de trabajadores sanitarios sufren heridas por instrumentos cortopunzantes cada año, es decir, una potencial exposición a agentes infecciosos que pueden afectarnos de manera grave. Esta obviamente va a ser una vía muy rápida de entrada al organismo para estos patógenos que son resistentes y que generan infecciones graves. No estamos hablando de infecciones adquiridas en comunidad que tienen una menor
posibilidad de daño con el personal salud. La prevalencia de las infecciones de trabajadores en el sector salud como tal, y empecé a mirar otros países y otras áreas, estaba por ejemplo en África, Asia y América, reportó cerca del 5 a 10%. Entonces fíjense cómo estábamos hablando que en Europa hablaban de 1, 2%, 4%. En países emergentes, en desarrollo, África, Asia, América está casi dobladas, 5 al 10%. Obviamente estamos hablando de hepatitis B y C y obviamente también de VIH. La prevalencia de portadores de Staphylococcus aureus resistente a meticilina, que es uno de estos tipos de infecciones, estaría entre el 7 y el 17% del personal médico. Eso nos dice Vanderbilt en el 2017. En el personal salud, la colonización por Acinetobacter baumannii, resistente también, ha sido reportada en el torno de 8 a 12% en áreas críticas. Y esto es una cifra un poquito más reciente del año 2020. Entonces, fíjense cómo esa colonización tanto de Acinetobacter baumannii como de Staphylococcus aureus resistente a meticilina termina siendo un peligro potencialmente alto para nosotros como sector salud. Muy bien. Veamos datos específicos por regiones para poder centrar mejor allí nuestro foco. En Estados Unidos, 3 a 10% de los trabajadores sanitarios han tenido presencia de Staphylococcus aureus meticilina resistente. En Europa va del 7 al 17%, pero en países en desarrollo existen algunos centros hospitalarios que pueden llegar al 20%. Entonces, recuerden frase inicial o nuestro párrafo inicial de la Organización Mundial de la Salud que estaba diciendo 1 al 2%, pero hay una diferencia en cuanto a países en desarrollo y países en vías de desarrollo y países desarrollados. Entonces, fíjense cómo aquí estamos hablando de prevalencia, que es una cifra distinta a este 1%, 1-2%, estamos hablando de incidencia inicialmente y esto es prevalencia, es decir, casos viejos y antiguos. 1-2% son los casos nuevos que se presentan. Pero ¿cuál es la incidencia a infecciones y exposición en las diferentes ramas del personal de salud? Porque estamos aquí hablando para todo el personal de salud, pero ¿existe diferencia en los diferentes tipos de personales? Pues sí. Uno es la exposición a heridas y pinchazos. Esa vía de penetración que la llamamos parenteral sería para enfermeras y enfermeros en contacto directo con pacientes cuando tienen que hacer procedimientos invasivos, es decir, la simple toma, una venopunción, ya se corresponde a un procedimiento invasivo, que si bien es cierto, no es el más complejo de los que hacemos y es el más frecuente, nos expone y nos genera heridas que atraviesan nuestra piel y nuestros elementos de protección personal. Las estimaciones más o menos pueden estar entre el 20 al 30% de enfermeros que experimentan este tipo de ideas. Este es un artículo de Kumar. La colonización y la transmisión se ha reportado más o menos entre el 10 y el 15% en enfermeros como portadores de Staphylococcus aureus meticilina resistente. Y obviamente estos enfermeros actúan como reservorios potenciales de transmisión tanto a sus compañeros como a los pacientes. Es más, yo diría que es más común que se dé para sus compañeros que para los pacientes, porque con los compañeros no vamos a tener, digamos, un manejo tan estricto de los elementos de protección personal como si lo tienen con los pacientes. Infecciones específicas. Entonces, por ejemplo, la hepatitis B en enfermería se supone que hay más o menos 10 a 15 casos por cada 100.000 trabajadores. Obviamente eso genera una gran prevalencia de hepatitis B, por eso es que hacemos vacunaciones de hepatitis B, esto en estudios en Europa y Estados Unidos. Las heridas punzantes con exposición a sangre, en el caso de los médicos cirujanos y anestesiólogos, odontólogos y en obstetricia, es un contacto frecuente que se da. Porque obviamente vamos a entrar no solamente, y eso depende del tipo de cirugía, obviamente que en ginecología y obstetricia vamos a tener contacto con muchos más fluidos que solo sangre, y eso va a generar una potencial infección. La incidencia puede estar más o menos entre el 3 y el 15% anual, dependiendo de quién reporte en los diferentes centros. La infección por patógenos resistentes, como por ejemplo el MRSA, que es el meticilino resistente, en este caso es el Staphylococcus aureus meticilino resistente, en personal de salud se acerca entre el 7 y el 15%.
Eso con estudios específicos donde están hablando de infecciones activas que son, digamos que son prevalencia de la posibilidad de infectarse y obviamente infecciones activas que es un poquito menor y obviamente tiene un impacto significativo en el tratamiento por la misma dificultad, porque estamos hablando de un patógeno ya resistente a meticilina, lo cual hace que se vuelva un problema en el tratamiento y en el manejo como tal. Otros, como las heridas punzantes y exposición a sangre en cirugía. Perdón, se me coló doble, perdón. Aquí, la exposición en el personal de limpieza y mantenimiento. Fíjense que estamos pasando por los diferentes personal que trabajamos en las áreas de la salud. Entonces, por ejemplo, el personal de limpieza y mantenimiento se expone también a patógenos ambientales, es decir, transmitidos por vía aérea, pero también a residuos infectados. Y la incidencia en estos grupos puede estar entre el 2 y el 8%, obviamente relacionados con la manipulación de esos residuos hospitalarios y la limpieza de áreas contaminadas, los cuales lo exponer a pesar de los elementos de protección personal, se pueden dar estas infecciones. E igual las heridas o el contacto accidental, que son muy comunes en las áreas o en las tareas de limpieza, con una incidencia que va entre el 10 y el 15%. Fíjense que esto aumenta en la medida en que hacemos tareas que son un poco más reconocidas como peligrosas en cuanto al contacto como tal. Muy bien, pero esto es en paciente de limpieza. Miremos qué pasa con las pacientes en microbiología y patología. Obviamente allí se manejan, digamos que especímenes un poco más contaminantes, más peligrosos. Entonces, por ejemplo, se ha relacionado también la presencia de Mycobacterium tuberculosis y del Clostridium difficile como infecciones difíciles de tratar. Recuerden que hoy en día tenemos con el Mycobacterium tuberculosis la presencia de superbacterias muy resistentes a múltiples tratamientos, lo cual hace que también el manejo sea muy complicado, no solamente en el paciente, sino en el trabajador de salud. Y este puede llegar más o menos entre el 5 y 10% y usualmente, y fíjense que esto es bien interesante, está relacionado con protocolos insuficientes y recursos limitados, es decir, cómo hacer la promoción y la prevención allí termina siendo también muy complicado. Estos, obviamente, elementos de la crisis del sector salud hace que como personal salud también tengamos limitaciones en la forma en que nos estamos defendiendo, no solamente por los elementos de protección personal, sino por otros elementos que vamos a ver un poco más adelante y que pueden facilitar que tengamos estas infecciones. Entonces, si resumimos sería, en personal de enfermería, la incidencia estimada va en un 30% de pinchazos en la carrera. Médicos y cirujanos, 3 al 15% de exposición anual a fluidos. Laboratorio y radiología, 5 al 10% de exposiciones a muestras biológicas. Limpieza y mantenimiento, 2 al 15% en heridas de contacto con residuos. Y en laboratorios de microbiología, 5 al 10% por contacto a agentes peligrosos. Estas son las referencias que ustedes pueden consultar para poderlo mirar, pero son realmente complejos, es una situación compleja. Muy bien, pero ¿qué es que un patógeno de estos, un agente infeccioso, sea resistente? Hay varios tipos de resistencia. Recuerden que vamos a hablar antimicrobiano, pero esto significa en general para todos, para virus, para bacterias y para hongos. Obviamente seríamos resistentes al antibiótico, al antiviral o al antifúngico. Esa resistencia antimicrobiana en el personal salud se asocia no solo a la colonización de infecciones activas, sino también a la complicación en la atención y elevan el riesgo de transmisión a pacientes y colegas. Es decir, si nosotros somos o portadores o tenemos la infección, vamos a poder transmitirla no solamente a nuestros pacientes, sino a nuestros colegas también. Por ejemplo, la colonización al estafilococo aureus meticilina resistente en personal salud puede llegar a ser un reservorio clave, es decir, estamos manteniendo allí la infección y diseminándola en los hospitales. Hay una prevalencia que varía mucho en los estudios. Hablan de porcentajes que van entre el 7 y el 20% en los diferentes entornos. Entonces, realmente este es un problema grande en estos términos. Pero miremos cuáles son los factores que facilitan la infección en el personal de salud a estos agentes resistentes. Entonces tenemos primero exposición directa a pacientes, el contacto cercano con los pacientes infectados o portadores de microorganismos patógenos puede ser una forma de contacto directo
o bien con el paciente o bien con los fluidos corporales por el contacto con superficies que ellos hayan dejado contaminadas o bien por vía aérea o por el toque con estos pacientes. Es importante siempre que tengamos en cuenta que es exposición directa y lo voy a comenzar a decir de una vez. Una de las formas de protegerlo es que seamos muy juiciosos en el uso de los elementos de protección personal. También es cierto que en este proceso de atención se generan procedimientos invasivos. Y estoy hablando desde la venopunción hasta la colocación de un catéter subclavio, en cirugía, las diferentes cirugías que se dan, bueno, en fin. Hoy en día, digamos que los procesos intervencionistas o invasivos generan una gran cantidad de posibilidades de contacto con los diferentes fluidos del paciente. Entonces, la inserción de catéteres, la intubación endotraqueal. Recuerden que cuando hablamos hace unos años, durante la pandemia, les contaba la posibilidad que tienen de aerosolización los pacientes. Y si yo estoy haciendo una intubación, pues obviamente en urgencias o en anestesia, pues voy a exponerme directamente al patógeno aerosolizado y voy a poder respirarlo. Obviamente que muchos durante esta época tuvieron que quitarse los elementos de protección personal, por ejemplo, para enfocar bien mientras estaba pasando el laringoscopio. Y esto es porque definitivamente los elementos de protección personal tienen el gran problema que no generan tan buena visibilidad. Y eso, digamos que durante esta época fue muy frecuente. En cirugías también, esto aumenta el riesgo de infecciones cuando no se siguen los protocolos de manejo en higiene industrial en esta parte de salud. Pero obviamente que no es lo único. También la higiene de manos. Tal vez una de las cosas que nosotros hablamos con el personal que se dedica a hacer calidad en los hospitales y clínicas es la gran dificultad para generar un lavado frecuente y siguiendo los protocolos durante el proceso de atención. Es tal vez la labor que ellos me refieren es más difícil y se inventan muchas formas de tratar de que la gente haga su lavado de manos de manera adecuada. Sin embargo, no es tan fácil, digamos, como entrar en esa cultura de prevención. La utilización incorrecta de los guantes, ¿no es cierto? Otros equipos de protección personal, por ejemplo, tocarse la parte externa del protector respiratorio, pues obviamente en la parte externa está reteniendo allí el patógeno y si yo la toco, pues me voy a contaminar. El uso de dispositivos médicos, por ejemplo, catéteres venosos, centrales, sondas urinarias, que su uso prolongado va a generar la infección en los pacientes. Y obviamente también cuando nosotros entremos en contacto con ellos para retirarlos, pues vamos a tener una mayor posibilidad de infección. Obviamente en muchos sitios, y no estamos hablando de nosotros en Bogotá o Medellín o en Barranquilla, en fin, sino en otras áreas van a tener la poca presencia o el inadecuado uso de elementos de protección personal, de tipo batas, guantes, mascarillas. Eso hace que se incremente la exposición a agentes infecciosos. Luego, ese es un elemento que debemos tener siempre presente en todos nuestros procesos de atención. Pero ¿qué factores específicos en el personal salud? Otros que se pueden dar son, por ejemplo, los factores intrínsecos, es decir, propios del personal salud. Somos seres humanos y como seres humanos podemos tener enfermedades de tipo crónico o inmunosupresión. ¿Listo? Y eso hace que si yo estoy con esa situación, pues vaya a ser más vulnerable a tener la infección como tal. En muchos casos, la edad avanzada hace que haya una disminución también de nuestros mecanismos de defensa y eso hace que seamos más vulnerables a las infecciones. La desnutrición puede aumentar la vulnerabilidad a infecciones y en muchas ocasiones no solamente es porque con estos temas de que muchos terminan no teniendo el ingreso de manera estable, va a generar que no se pueda tener la comida de manera adecuada o simplemente tengamos desnutriciones de tipo inducido, por ejemplo, cuando estamos en algún tipo de regímenes que pueden llevar a manejar algunos grados de nutrición en algunos de los elementos de la misma. Los factores ambientales. La sobrepoblación de pacientes en áreas hospitalarias. No es ajeno para nosotros tener áreas muy llenas de nuestros pacientes en espera. La falta de personal.
hace que también seamos más prontos para hacer el servicio, pero también que al tener esta necesidad de trabajar más porque hay menos personal, también descuidamos nuestros protocolos de protección y obviamente nos expongamos más. Condiciones deficientes de higiene en el entorno hospitalario, que no se haga una adecuada asepsia, antisepsia de las áreas. Eso puede contribuir a la propagación de infecciones. Que los procedimientos de limpieza y desinfección no estén hechos adecuadamente para los equipos, para las superficies, para áreas hospitalarias, también puede facilitar no solamente la persistencia del patógeno, sino la propagación de estos microorganismos. La exposición de aerosoles, como les decía, cuando estamos frente a un paciente y el tose, estornuda, aerosoliza el patógeno y vamos a poder respirarlo. Y obviamente la utilización inadecuada de elementos de protección personal. Todavía vemos gente que se coloca el elemento de protección personal por debajo de la nariz. Son menos, pero cada día se ven. Entonces es importante siempre tener claro que no porque haya pasado la pandemia o no porque seamos personal de salud, no estamos expuestos a este tipo de patógenos. Puntos donde se puede dar intubación, aspiración de secreciones, por ejemplo en terapia respiratoria o terapia ocupacional. Exponer al personal a microorganismos presentes en estos fluidos es muy frecuente. El cansancio y la fatiga. Fíjense que les decía yo que el hecho de que tengamos muchos pacientes o que tengamos falta de personal en el hospital y largas jornadas de trabajo, ¿no es cierto? Y depende, obviamente, de este personal. Por ejemplo, los cirujanos, anestesiólogos que hacen turnos de 12 horas y a veces mucho más porque salen de un lado y se meten al otro o hacen trabajo nocturno. El trabajo nocturno también favorece una disminución en el sistema inmunológico que va a hacer que esas condiciones de estrés generen la probabilidad, uno, de cometer más errores y por ende pinchazos, cortaduras, pero también a disminuir mi capacidad de respuesta inmunitaria ante las situaciones de riesgo, además de mi respuesta desde el punto de vista de reflejos a un elemento como es la posibilidad de un accidente en el trabajo. Muy bien, ¿qué factores como parte de la evaluación médica ocupacional que debemos hacer los médicos de seguridad y salud en el trabajo debemos tener en cuenta con estos pacientes expuestos a este tipo de infecciones adquiridas en el hospital y que son resistentes? Lo primero es estado inmunológico comprometido. Recuerden que las enfermedades crónicas o también trabajadores de salud que tengan VIH o que tengan otro tipo de patologías que disminuyan su sistema inmunológico por inmunocompromiso o por inmunodeficiencia, vamos a tener un factor de riesgo aumentado. El historial previo de exposición o de infecciones anteriormente. Tenemos que preguntarlo. ¿Han tenido estas infecciones con, por ejemplo, con estafilococo aureus meticilino resistente o tuberculosis? El uso inadecuado de las medidas de protección personal. Debemos ser muy insistentes sobre el uso de los elementos de protección personal. Enfermedades crónicas o comorbilidades, hipertensión, diabetes, cáncer que puedan tener, porque los pacientes son pacientes y ellos entienden que tienen que tener o que tienen estas patologías, pero nosotros en el personal salud no somos invulnerables a ellas. Luego tenemos que tenerlas en cuenta. Los factores de tipo psicosocial y la fatiga laboral. Recuerden que el estrés no colabora para que tengamos una muy buena sistema inmunológico. Van a disminuirlo, como lo hemos discutido en otras charlas. Y la edad avanzada, porque también hace que haya un inmunocompromiso debido a la edad. No respondemos de la misma manera en la medida en que van avanzando la edad. Muy bien. ¿Qué es el estado inmunológico comprometido? Entonces, condiciones inmunosupresoras como el VIH, el cáncer, el trasplante, que estén utilizando inmunosupresores como por ejemplo los corticoides y la quimioterapia. Entonces, corticosteroides, como en el caso de una artritis reumatoidea, un lupus eritematoso sistémico, que también los médicos los podemos sufrir y el personal de salud. Esta inmunosupresión aumenta la susceptibilidad tanto a agentes bacteriales como virales y fúngicos. Esto es de un estudio del 2022 del Centro de Control de Enfermedades de Atlanta. En cuanto a trabajadores que han tenido infecciones como Enterococcus, Staphylococcus, tienen un mayor riesgo de reinfección y de transmisión. No cumplir con los protocolos de higiene de lavado de manos. Esto lo encontré en muchísimos artículos. Y claro, parece lo más tonto. De hecho, ustedes saben que la persona que ideó,
que nosotros deberíamos como personal de salud lavarnos las manos, murió en la pobreza. No le dieron el Nobel por haberse inventado la higiene de manos. Sin embargo, eso hizo un cambio gigante en términos del sector salud. Pero ese lavado de manos, que es algo que logramos entender al encontrar los microorganismos, pues hombre, debemos mantenerlo porque realmente es lo que nos va a proteger. El uso correcto de guantes, mascarillas, protección ocular. Obviamente, si yo no los utilizo de manera correcta, va a aumentar mi vulnerabilidad. Enfermedades crónicas como la diabetes, las enfermedades respiratorias EPOC y EPIT, o sea, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y enfermedad intersticial respiratoria, cardiovasculares, ¿no es cierto? Obesidad, reducen la capacidad inmunitaria y aumentan la vulnerabilidad. El estrés crónico a través de largas jornadas, fatiga física y mental afectan no solamente el cumplimiento de las medidas preventivas, sino que también disminuyen la respuesta de nuestro sistema inmunitario. Habíamos hablado de personas que tengan edad avanzada, pero ¿qué es edad avanzada en estos términos? Pues a partir de los 50 años se incrementa el riesgo, de acuerdo con el Centro de Control de Enfermedades de Atlanta. Este cuadro debería tenerlo el médico que hace su trabajo en relación con las evaluaciones médicas ocupacionales para nosotros en el personal salud. Esto es clave que lo tengamos y hace parte del perfil de cargo o lo que antes llamábamos el profesiograma. Eso hay que tenerlo allí. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Entonces, importante para el diagnóstico. Tenemos que tener en cuenta, digamos que los síntomas pueden ser múltiples. Aquí traigo algunos, pero obviamente tenemos que tener claro que dependiendo de la infección puede variar un poco el cuadro clínico. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Fiebre, enrojecimiento de algún área de nuestro cuerpo, dolor, secreción purulenta, disfunción orgánica, obviamente, infecciones respiratorias, cutáneas. Bueno, dependen y varían de acuerdo con el agente y según la localización del mismo. En laboratorios, obviamente los hemocultivos, el análisis de muestras de las heridas o de la orina o del esputo, pruebas microbianas para la identificación rápida y debemos tener en cuenta que esto me va a establecer unos biomarcadores que yo tengo que tener en cuenta como médico de seguridad y salud en el trabajo, en mi personal de salud, que tengo que vigilar allí. Entonces yo puedo también hacer digamos, unos muestreos sobre ciertas áreas que pueden estar para mirar cuáles trabajadores pueden ser, por ejemplo, portadores sanos o reservorios. Eso hay que tenerlo en cuenta porque serían una fuente de infección para el resto de trabajadores. Obviamente la imagenología, la radiografía, la tomografía, pueden detectar, por ejemplo, abscesos o pueden detectar infecciones, por ejemplo, pulmonares respiratorias. Obviamente también infecciones de tipo estructural. Entonces, la imagenología y el laboratorio me va a ayudar mucho en el diagnóstico como tal. Sin embargo, pues esto obviamente será del intensivista, del médico internista, del infectólogo, en fin, depende de dónde estemos y del nivel que tengamos en cada una de nuestras áreas. Pues obviamente la terapia es clara, pero la quiero recordar, terapia antimicrobiana empírica, ¿no es cierto? Obviamente, cuáles son estos patógenos que hemos visto que permite, digamos, el mejor control y ya sabemos que muchos de ellos son resistentes. Luego, esa terapia antimicrobiana, antiviral y antifúngica debe tener en cuenta este tipo de elementos. Obviamente, también el control estricto del aislamiento. Obviamente, si hay que hacer alguna cirugía, pues hay que hacerla, por ejemplo, para evacuar un absceso en un área determinada o para localizar un sitio que está con infección. La adecuada higiene de manos, la voy a repetir hasta el cansancio porque es parte de nuestro proceso. La desinfección de las superficies en donde estamos desarrollando nuestro trabajo y obviamente en la cual atendemos nuestros pacientes y en la cual también los pacientes van a depositar este tipo de microbios, de agentes microbianos que nos pueden generar la infección. Obviamente también el manejo con el grupo interdisciplinario de tratamiento, porque muy seguramente vamos a necesitar más personas que hacen parte de este equipo. Ahora, el manejo en empresa, que es un poco, digamos, yo no quiero meterme mucho en cuál antibiótico van a dar, pues eso lo tiene que determinar medicina interna, infectología de cada hospital. Y obviamente con el manejo en estos sitios y hospitales y clínicas que tienen identificados cuáles son sus factores patógenos resistentes que van a tener prevalencia en cada uno de estos hospitales, clínicas, laboratorios, en fin, los diferentes sitios de atención. Entonces, lo primero es vigilancia activa
y entrenamiento en el cumplimiento de los protocolos. Eso es supremamente clave en términos de cómo utilizo los elementos de protección personal, cómo debo desarrollar la atención, cómo debo tener protocolizado cómo voy a hacer esto. No solamente es el entrenamiento médico, sino el entrenamiento en los protocolos de seguridad, cómo hacer la parada de seguridad, cómo hacer la implementación. Es decir, si yo voy a hacer una intervención quirúrgica donde yo sé que voy a tener un contacto con los diferentes fluidos, yo tengo que saber qué hacer en esos momentos. Eso tiene que estar muy bien protocolizado. No por el afán de yo quiero hacerlo, saltarme ciertos protocolos que son claves para este manejo. El uso racional de antimicrobianos, eso es importantísimo para reducir la resistencia. Obviamente hay muchos estudios que muestran la implementación del control de infecciones. Ese control de infecciones reduce las tasas de infección del personal sanitario. Es decir, protegemos al paciente, pero nos protegemos también como personal salud. Y esto lo digo porque en muchas ocasiones protegemos al paciente, pero no nos protegemos nosotros. Recordemos que somos trabajadores y como trabajadores tenemos también que cumplirlo. No somos Superman, ni Superchica, ni Iron Man, entonces tenemos que tener ese tipo de protocolos. Obviamente la prevención de infecciones nosocomiales en el personal de salud o infecciones adquiridas en el hospital requiere medidas integrales. Vamos a mirar algunas. Evaluaciones médicas ocupacionales. Entonces ya les dije, vamos a mirar cuáles son esos signos y síntomas y biomarcadores que tengo que hacer el seguimiento. Entonces, al iniciar la evaluación de preempleo, yo tengo que ser cuidadoso. Hacer una mala evaluación de preempleo significa que es probable que me entren personas que estén infectadas o que tengan alguno de los antecedentes que estamos viendo, ¿no es cierto? Que tengan una enfermedad crónica o que tengan un inmunocompromiso y no nos demos cuenta. Y los vamos a exponer a factores de riesgo de tipo microbiológico o biológico que son potencialmente severos. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Si los identificamos, inmediatamente incluirlos en los sistemas de vigilancia epidemiológica o por lo menos en seguimiento médico, como habla la resolución 1843. Incluir en el perfil del cargo, acuérdese, les mostré cuáles eran esas patologías y esas condiciones que yo tengo que tener en cuenta, que eran que debo incluirlas dentro del perfil del cargo, que era el antiguo profesiograma. Obviamente tenemos que mirar cuáles son las condiciones de vulnerabilidad. Eso que habríamos hablado de hay que mirar bien cómo está esa respuesta inmunitaria al paciente, cómo lo vamos a exponer a turnos prolongados. Eso yo tengo que tenerlo en cuenta dentro de mi perfil de cargo. Igualmente, si se reportan eventos, hacer el seguimiento de este tipo de eventos. Una cortadura, un pinchazo, que en ocasiones, inclusive por miedo, algunos colegas y compañeros del sector salud no hacen el reporte. Hay algunos que son muy juiciosos, otros no son tan juiciosos para hacerlo. Tengo que insistir en esto porque además de eso tiene que ver con todos los factores de riesgo y es el uso adecuado de los equipos de protección personal. Eso no puede perderse y no puede darse, no puede volverse una rutina mal hecha, sino que tiene que mantenerse en un ciclo virtuoso, no en un desuso de los protocolos. Es que yo ya lo hago más rápido, es que yo no tengo tanto problema, es que yo soy tal y por eso no debo hacerlo. No. Utilización de guantes, mascarillas, batas, protectores oculares, súper importante. A veces olvidamos que nuestros ojos también son vía de entrada a los microorganismos. Eso minimiza el riesgo de la exposición al agente infeccioso. Y al disminuir el riesgo de exposición, pues vamos a disminuir la infección por ende. Cuando hagamos procedimientos invasivos, se requiere, por ejemplo, doble guante y protección adicional porque va a haber el salto de sangre. Obviamente también hay que tener en cuenta la calidad de estos elementos de protección personal, ¿no es cierto? Porque esa calidad me va a garantizar que tenga mejor visibilidad, que sea un elemento de protección personal que efectivamente me proteja contra esa exposición. Obviamente tenemos que volver a recapacitar a la gente en técnicas correctas de colocación. Yo sé que a veces por el tema de la gente nueva que llega, la que se va, la utilización de capacitaciones virtuales, en muchas ocasiones no lo toman con la seriedad que debería hacerse. Y se los digo por conocimiento de causa al trabajar tanto con el sector salud. La utilización y la eliminación del elemento de protección final, de elementos de protección personal, se vuelve clave para evitar las infecciones cruzadas. Muy bien.
la capacitación continua del personal de salud, teniendo en cuenta que estamos hablando de control de infecciones y que estamos hablando con adultos. Entonces, programas de entrenamiento bimestral o trimestral, cómo actualizamos los protocolos de prevención, cómo aplicamos el protocolo de prevención, cómo manejamos los residuos, la utilización de las agujas como de las desecho en los diferentes elementos que tenemos para poder hacerlo, y el uso de antimicrobianos. Ser, digamos que explicarle al paciente que se deben cumplir los tiempos en los cuales vamos a aplicar el antimicrobiano, no recetarlo si no lo necesita. Y obviamente esto tiene más que ver, por ejemplo, con más que con los hospitales y clínicas, con las droguerías que expenden cualquier antimicrobiano sin siquiera pararse a pedir la fórmula médica. Eso antes de y después de, obviamente, que nosotros hagamos una muy buena receta de antimicrobianos. Eh, Hagamos simulaciones, hagamos prácticas, revisemos casos reales. El entrenamiento por caso práctico o por problema se vuelve muy interesante para hacer capacitación en cualquier sector, pero obviamente en el sector salud es muy importante. ¿Cómo reforzamos esas buenas prácticas? ¿Cómo actualizamos conocimiento ante las nuevas amenazas? Es decir, estar preparados. Hay una nueva amenaza, ¿qué vamos a hacer? Ahí está esta guía de la Organización Mundial de la Salud en prevención y programas de cuidado de la salud en el sector salud, en trabajadores del sector salud, que representamos un reto un poco diferente. La optimización de condiciones ambientales hospitalarias. Entonces, la adecuada ventilación de salas, de los sitios donde atendemos a los pacientes, ya sea de atención de urgencias, consulta externa, todas ellas deben tener una muy buena ventilación y debe hacerse la desinfección periódica de las superficies, el control de humedad y temperatura. Deben ser confortables para nosotros, pero deben evitar la proliferación de patógenos. El uso de sistemas de descontaminación por rayos ultravioleta, por ejemplo, en áreas críticas, así como la correcta gestión de residuos y la eliminación de materiales contaminados y mantener estos contratos de manejo de este RESPEL, porque realmente son residuos peligrosos, cómo lo podemos hacer y cómo el hospital esté comprometido, la clínica, el laboratorio, con este tipo de manejo. Clave, súper importante, el fomento de la vacunación. Vimos, por ejemplo, la hepatitis B, pues hay que hacer la inmunización. La influenza, la varicela. También obviamente tener en cuenta la edad para aplicar los protocolos de vacunación adecuados, pero recuerden que después de los 50 años también debemos mantener nuestro sistema inmunitario listo para la pelea. Estos programas de inmunización de personal, las campañas informativas se vuelven importantes porque vamos hablando del autocuidado y eso es parte de la cultura. O sea, nosotros protegemos a nuestros pacientes, protejámonos a nosotros mismos, demos ejemplo de esa protección. Y obviamente esto nos va a ayudar muchísimo, pero también es muy importante. Y miren que aquí lo tengo como parte clave y es los estilos de vida y trabajo saludable. Son claves. Una alimentación saludable, una dieta equilibrada, un adecuado descanso, una actividad física regular y obviamente el manejo de estrés sirven para fortalecer el sistema inmunitario y reduce obviamente la vulnerabilidad a infecciones. Entonces hay que hacer, digamos, por ejemplo, eso se ve en la cultura de la empresa. Si yo como hospital o como clínica tengo un aparato dispensador con dinero de alimentos, ¿por qué no tener frutas que me ayuden a manejar mejor el tema? Y obviamente también el ofrecimiento de menús que sean saludables para las personas y promover la actividad física. Obviamente, recuerden que los protocolos como las evidencias del lavado de manos quirúrgico y no quirúrgico, pues se vuelve interesante. Este es un protocolo de higiene que es la medida más efectiva contra la prevención de infecciones. Y esto implica el lavado con agua, con jabón, la desinfección con geles de alcohol después del contacto con los pacientes y de las superficies contaminadas. La señalización visual que le recuerde a todos nuestros profesionales en lavarse las manos en los puntos estratégicos cuando ingrese y cuando salga de la habitación del paciente. Estas también son guías de atención de higiene en manos para el personal salud. Les dejo aquí algunas referencias bibliográficas de todas las que hemos hablado. Ustedes recuerden que yo tengo ahí muchas referencias para que cuando entren a Posipedia puedan, si quieren
profundizar estos temas, además de la charla, aquí en estas referencias y links que son totalmente verificables, ustedes pueden entrar y mirar este tipo de elementos que se vuelven importantes. Pero si quieres, hagamos nuestra segunda evaluación, si te parece. Muy bien, Vale, Doc. no sé si tengamos preguntas o quieres que entremos de una vez a la evaluación. Tú me dirás. Vale, Doc, pues ya revisamos en este momento, pues por el momento no contamos con ninguna pregunta, entonces yo creería que sí, iniciemos con el sondeo. Listo. Muy bien. Listo, la primera pregunta del sondeo es sobre infecciones nosocomiales o infecciones adquiridas en el hospital. A. Nunca la puede adquirir el personal médico. B. Son poco graves. C. Solo adquieren los pacientes en su atención. D. Ninguna de las anteriores. E. Todas las anteriores. Ya abriremos espacio para que por favor responda la pregunta la primera pregunta de este sondeo final. Listo, mi Doc. Estas son las preguntas de nuestra primera pregunta de este sondeo final. A. Nunca le puede adquirir al personal médico con el 0%. B. Son poco graves con el 2%. C. Solo se adquieren los pacientes en su atención con el 11%. D. Ninguna de las anteriores con el 56%. Y E. Todas las anteriores con el 31%. ¿Cómo nos fue con esta pregunta, doctor Cristian? Bueno, muy bien. Efectivamente, la respuesta correcta es ninguna de las anteriores. Sí puede ser adquirida por el sector salud. Efectivamente son graves y no solamente lo adquieren los pacientes. En este punto estuvimos muy bien. Pasamos en una respuesta del 45% al 56% de respuesta correcta. Vale, entonces ahora daremos inicio a nuestra segunda pregunta de este sondeo final, que es, ¿cómo se puede infectar el trabajador de salud con estas infecciones nosocomiales? A. Exposición directa a paciente. B. Procedimientos invasivos. C. La falta de equipos de protección personal. D. Ninguna de las anteriores. E. Todas las anteriores. Abriremos el espacio para que puedan responder esta segunda pregunta del sondeo. Vale, Doc, estas son las respuestas de esta segunda pregunta. A. Exposición directa a paciente con el 3%. B. Procedimientos invasivos con el 0%. C. Falta de equipos de protección personal con el 5%. D. Ninguna de las anteriores con el 2%. Y E. Todas las anteriores con el 90%. ¿Cómo nos fue con esta pregunta, doctor? Efectivamente, la respuesta correcta es todas las anteriores. El 90% tuvo esa respuesta correcta y veníamos de un 60%, o sea, incremento y muy bien identificaron las fuentes posibles de infección. Vale, entonces continuaremos con la siguiente pregunta de este sondeo, la cual es, ¿cuál es la forma de prevenir estas infecciones? A. Evitar atender a los pacientes. B. Vacunación EPP, capacitación, sistema de descontaminación. C. No incluirlo en las evaluaciones médicas ocupacionales. D. Ninguna de las anteriores. E. Todas las anteriores. Tenemos un espacio para que por favor respondan la pregunta de esta tercera pregunta del sondeo final. Vale, estas son las respuestas de nuestra tercera pregunta del sondeo final. A. Evitar atender a los pacientes con el 0%. B. Vacunación EPP, capacitación, sistema de descontaminación con el 78%. No incluirlo en la C. No incluirlo en las evaluaciones médicas ocupacionales con el 0%. D. Ninguna de las anteriores con el 12%. Y E. Todas las anteriores con el 10%. ¿Cómo nos fue con esta tercera y última pregunta, doctor Cristian? Muy bien, efectivamente acertaron el 78%, efectivamente es el uso de elementos de protección personal, los sistemas de vigilancia epidemiológica y descontaminación. Muy bien, muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado y obviamente los invitamos el 12 de agosto porque vamos a hablar de nuevos materiales textiles para el seguimiento en pacientes y esto va a ser, y en trabajadores obviamente, que va a ser muy interesante y los esperamos allí. Y obviamente nos veremos en el Huila, es que vamos para allá, Juan, que nos vamos a ver en Sí, Neiva. señor, en el Huila estaremos a finalizar agosto. Así es. Muy bien, Listo, muchas vale, gracias doctor a todos ustedes. Cristian. Doctor Cristian, muchas gracias por compartir con nosotros esta valiosa sesión. Nos vemos en futuras ocasiones. De antemano, gracias por su participación y acompañamiento. Les recomendamos que puedan acceder a estas y muchas más acciones educativas a través del Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia,
www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y más información sobre nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. También encontrarán nuestros cursos de sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo de 50 y 20 horas para que lo puedan desarrollar con nosotros. Los invitamos a descubrir más sobre todas nuestras acciones educativas en www.posipediatalleresweb.com. El certificado de este evento web estará disponible para nuestros afiliados entre 1 y 8 días hábiles después de concluir la acción educativa. Podrán acceder a él a través de nuestro portal Posipedia en la sección Edúcate. Finalizamos nuestro espacio educativo dejándolos con el siguiente video de nuestras acciones educativas virtuales que ofrecemos a todos nuestros afiliados. Que tengan un excelente día. Bienvenido. Desde Positiva Compañía de Seguros te traemos una oferta renovada de cursos virtuales gratuitos en seguridad y salud en el trabajo. Una oportunidad pensada para trabajadores, responsables del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo y directivos que buscan entornos laborales más seguros y saludables. ¿En qué puedes capacitarte? En temas como cambio climático y seguridad y salud en el trabajo, prevención de caídas, primeros auxilios físicos y psicológicos, comunicación efectiva, brigadas empresariales, comités, gestión emocional y mucho más. Todo 100% virtual, sin costo y con certificación inmediata. ¿Cómo inscribirte? Muy fácil. Ingresa a inscripcionvirtual.posipedia.com.co, diligencia tus datos y elige el curso que más te interese. ¿Inscripciones grupales? Escríbenos a educavirtual@positiva.gov.co. En 2025, súmate al compromiso por entornos laborales más seguros. Capacítate con Positiva y haz de la prevención una cultura.